En este tiempo, nuestra hermana Mercedes nos ha preparado un lindo tema y queremos escuchar qué es lo que el Señor nos está hablando. Pero antes quiero también invitarlos para que acudan a nuestro canal de Reunión Cumbre con Jesucristo. Tenemos más de 40 videos que van a ser de gran bendición para ustedes. Que el Señor los bendiga. Escuchemos a nuestra hermana Mercedes. Gracias. Ya, Edith. Gracias. Mi nombre es Edith Reyes y les voy a hablar de Jesucristo. En Jesucristo, nuestro amado Salvador, se cumplen todas las profecías que hablan de Él en el Antiguo Testamento. Se consideran que estas profecías son más de 300. A estas profecías les llamamos profecías mesiánicas, es decir, profecías sobre nuestro Salvador Jesucristo, el Mesías. El unigénito de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. El ungido de Dios, el camino, la verdad y la vida, quien ha vencido a la enfermedad, a la muerte, al pecado y al mundo por amor a todos nosotros. El nombre más grande dado a los hombres y el único intercesor entre el cielo y la tierra, entre el mundo material y el mundo espiritual. Jesús, cuando estuvo en la tierra, en cuerpo físico encarnado también, personalmente leyó o mencionó algunas de estas profecías sobre su venida a la tierra. Por ejemplo, Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret y le entregaron los escritos de las profecías de Isaías para que las leyera. Leyó Jesús diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año nuevo del Señor. Y esta profecía de Isaías la leyó Jesús personalmente en la sinagoga. Y al respecto nos dice Lucas en el capítulo 4, en los versículos del 18 al 21. Luego, enrollando el libro, Jesús lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. ¿Qué decía Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo he venido a ungir y a dar buenas nuevas. Yo he recibido unción. Se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y ese enviado, ese ungido, soy yo. Eso dijo Jesucristo, para quienes lo oyeron y lo entendieron. En otra oportunidad, Jesús estaba hablando con los fariseos. Ya saben ustedes que ellos eran los más apegados a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Ellos rehusaban creer en Jesús y lo rechazaban. Y Jesús les dijo: escudriñad las escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna, ellas testifican de mí. Y estoy segura que las escrituras nos siguen diciendo lo mismo, y Jesús también. Para el que no lo cree, para el que lo ha rechazado, para el que lo ha negado, escudriñen las escrituras. En ellas está la vida eterna y ellas testifican de Jesucristo. Este fragmento lo podemos ver en Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39. Ahora tomamos estas palabras de Jesucristo y les decimos a todos ustedes: escudriñen las escrituras. En ellas esperamos tener la vida eterna, de la que se testifica y testifica nuestro amado Salvador Jesucristo. Aún el hecho de que Jesús no sería reconocido como el Mesías ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, en Isaías 53:3, que nos dice el profeta sobre el Mesías, sobre Jesucristo: despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores, habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Imagínense.
despreciado, desechado, lleno de dolor, de sufrimiento, a quien no se quería ni siquiera mirar al rostro. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 1:11, podemos leer, hablando también sobre Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Curiosamente, o vamos a decirlo espiritualmente, en lugar de curiosamente, en el Salmo 69, en el versículo 21, leemos, me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron vinagre. Imagínense, miles de años antes. Y Juan nos confirmó y nos confirma que eso sucedió con Jesucristo en la cruz. En Juan 19:29 encontramos. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. En Salmo 68:18 encontramos una maravillosa profecía sobre la ascensión de Jesucristo al cielo, luego de haber permanecido 40 días en la tierra después de su resurrección. Y dice, miren, en Salmos, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. ¿No es maravilloso? Ya en el Antiguo Testamento se sabía que cuando Jesucristo ascendiera a las alturas, después de su resurrección, iba a cautivar la cautividad. Quiere decir que iba a ser posible la libertad para los seres humanos espiritualmente. Y tomó dones para nosotros y los entregó. Y no solo para los que confían y seguían a él, sino también para los rebeldes, los que estaban en oposición. ¿Y con qué propósito? Para que habite Dios entre nosotros los seres humanos. A continuación, voy a mencionarles palabras de Jesucristo, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, que han movido, cambiado corazones y que continúan haciéndolo y que cambiarán a los seres humanos y al mundo. Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. El que esté libre de pecado o de culpa, que arroje la primera piedra. La verdad os hará libres. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que quiere llegar a grande entre ustedes será su servidor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo esto que declaró Jesucristo es mucha bendición para todos los seres humanos. Y en estos tiempos, a mí me emociona mucho leer, y lo voy a leer para todos. Ánimo, levanten la cabeza, porque su liberación se acerca, la liberación que solo nos puede dar Jesucristo. Y el Hijo, el unigénito, ha venido para que tengamos vida eterna. Pero nosotros tenemos que identificarnos con lo que Él hizo y aceptar lo que Él nos ha entregado como dones y también asumir la autoridad que Él nos ha dado. Y ahora voy a hablarles sobre esa autoridad. En Mateo 7:29 está escrito, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, que se notaba la diferencia entre lo que decían los conocedores de lo que estaba escrito, de las profecías y de la palabra, y de lo que decía Jesús, que decían lo mismo, por supuesto decían lo mismo, pero Jesús tenía autoridad que ellos habían perdido, y esa autoridad perdida era la de los escribas. En Mateo 21:23 podemos leer, cuando vinieron al templo,
los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, se refiere a Jesucristo, y mientras enseñaba le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Es decir, aún los sacerdotes, con toda su formación espiritual, religiosa, y los ancianos sabios, le preguntaban, ¿cómo tienes esta autoridad y de dónde la has conseguido? Porque se daban cuenta que esa autoridad ellos ya no la tenían o no la tuvieron. Un relato que a mí siempre me ha impactado y que seguramente algunos de ustedes también, es la sanación del siervo del centurión. Esto lo encontramos en Lucas, en el capítulo 7, de los versículos del 2 al 10. Nos relata lo siguiente. El siervo de un centurión, es decir, su sirviente, ¿no? Un centurión era un jefe de una centuria. Quiere decir que tenía 100 soldados bajo sus órdenes. Y era un soldado romano, ¿no es cierto? Y sus soldados también pertenecían a la centuria romana. Entonces, nos dice, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándoles que viniese y sanase a su siervo, refiriéndose a Jesús. Entonces ellos fueron a Jesús y le rogaron la solicitud del centurión y le dijeron, es digno de que lo conozcas y de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban tan lejos, es decir, cuando ya estaban cerca de la casa, el centurión envió a unos amigos con un mensaje para Jesús y le dijo, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero tú di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y él va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló del centurión y volviéndose, le dijo a la gente que lo rodeaba y que lo seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, ¿qué observamos aquí? El centurión tenía fe, conocía a Jesús, sabía quién era, tenía fe y sabía también y creía que tenía autoridad espiritual y estaba convencido de ello, lo cual no sucedía entre el pueblo de Dios, entre todos, ¿no? Ahora voy a comentarles sobre la imagen bíblica tan fuerte, que para mí es una imagen muy fuerte, de cuando Jesús calma la tempestad. Lo encontramos en Lucas 8, en los versículos del 22 al 25. Nos dice, sucedió un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban al otro lado del lago, Jesús se quedó dormido. Y en ese momento se desencadenó una tremenda tempestad con viento, con lluvia, una tempestad que movía las aguas inclusive. ¿Y qué pasó? La barca empezó a negarse, es decir, a llenarse de agua. Y naturalmente peligraban sus vidas, porque si se hundía por el peso del agua y de ellos, perecerían ahogados. Entonces se dirigieron a Jesús, le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, pereceremos. Él despertó y reprendió al viento y a las olas y a las aguas. Y cesó la tormenta, cesó el viento y imperó la calma. Él se volteó y les preguntó a sus discípulos una pregunta clave. ¿Dónde está vuestra fe? Y ellos, atemorizados, todavía llenos del temor, de la impresión del peligro, se maravillaron de lo que había sucedido y lo que Jesús logró. Y se decían entre ellos, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen porque él lo mata? Imagínense.
se dieron cuenta que Jesucristo, tenía autoridad sobre todos los elementos. En Juan 3:35 leemos: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Significa que Dios Padre delegó toda autoridad y todo poder a Jesucristo. Este le fue entregado para que Él obre. Eso significa que fue entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo, es decir, el que cree en Jesucristo, tiene la vida eterna, tiene la opción de recibir lo que Jesucristo entrega a la humanidad. Jesucristo delegó la autoridad que poseía y que posee, porque la sigue teniendo, Dios viviente. Jesucristo es Dios viviente resucitado, que derrotó en la muerte. Y a sus discípulos les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Esto lo podemos leer en Marcos, en el capítulo 6, en los versículos del 12 al 3. Dice: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. O sea, era necesario el arrepentimiento primero. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En Lucas, en el capítulo 1, no, perdón, al revés. En el capítulo 9, en el versículo 1, podemos leer: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Quiere decir que ellos recibieron el poder de hacer retroceder a las tinieblas y al enemigo y a los demonios y sanar a las enfermedades. Recordemos también nosotros que nos ha sido dada autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Se nos ha dado fuerza para luchar contra todo lo que el enemigo pueda hacer. Como también nos es dado atar en la tierra en el nombre de Jesucristo, y esto quedará atado en el cielo. Es decir, lo que atamos en el mundo terrenal, en el mundo de Jesucristo, también quedará atado en el mundo espiritual en su nombre. Permítanme ahora terminar con una oración, por supuesto dirigida también a nuestro amado Salvador Jesucristo. Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, el que es, el que era, el que ha de venir, a quien esperamos en su segunda venida. Amén. A él va mi oración, y con la mía, unida a todos ustedes, espero también. Amado Salvador Jesucristo, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre. Te rogamos en tu precioso nombre que nos revistas con tu amor, tu poder, tu bondad y tu autoridad y misericordia. Queremos decrecer, menguar en todo lo que es ajeno a tu amor misericordioso, para poder clamar como Pablo: mas yo no vivo, sino vive Cristo en mí. Amado Salvador Jesucristo, nuestro Mesías, nos rescataste con tu preciosa sangre y te pertenecemos, somos tuyos. Sabemos y confiamos que estaremos junto a ti en lugares celestiales. Eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Restaurador, sustentador, sanador. Gracias por poder asumir la autoridad que nos diste para declarar: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En tu preciosísimo nombre seguimos orando en todo momento. Amén y amén. Amén. Iris, me gustaría escucharte y compartir contigo lo que hemos comentado sobre Jesucristo, sobre nuestro Mesías y sobre los relatos bíblicos, tanto del valor de Cristo como de todo lo impresionante que Él ha realizado como obra salvadora para la humanidad. Amén, amén. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Para mí realmente que hablar de Jesús es algo tan lindo, emocionante. Sabemos que el mismo Padre Celestial, nuestro Dios, le dio esa autoridad a su Hijo amado Jesucristo.
Él fue que le dio esa autoridad, porque todo lo que está creado fue por Él, por Jesús. Y sabemos también que en estos momentos Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado en la diestra, orando y clamando por todos nosotros, como Amén. ese abogado perfecto, como ese abogado sabio, como ese abogado con autoridad, como ese abogado que nos salva la vida, que nos perdona y que nos ha dado vida y vida en abundancia. Sabemos perfectamente que Jesucristo tiene toda la autoridad, tanto en lo natural como lo sobrenatural. En lo natural hemos podido apreciar a través de la palabra que Él dominaba el viento, que Él dominaba con autoridad el mar, porque calmaba las olas, calmaba la tempestad, que Él tenía esa autoridad para caminar sobre el mar. Sabemos también por la palabra de Dios que Jesús tenía esa autoridad universal, única. Y esa autoridad de Jesús fue dada para sus 12 discípulos como un ejemplo tremendo para que ellos puedan salir a llevar la palabra, a darse a conocer lo que era el Evangelio de nuestro amado Jesucristo. Y lo tenían que hacer con autoridad, porque lo tenían, esa autoridad delegada de Jesús a sus discípulos. En estos tiempos, hermanos, nosotros seguimos a esos discípulos. Tenemos que dar la palabra de Dios con autoridad, porque es una autoridad delegada. Es un mandato del Señor llevar su palabra, pero llevarla con autoridad, llevarla sabiendo que es la verdad para todos, que es la vida y la vida eterna que nos ha dado Jesús a través de su muerte en la cruz. Y su ¿cómo es? Que resucitó. Él resucitó, está vivo, es un Dios vivo para todos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos realmente que leer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y la fe en Él que te va a dar cada día más autoridad. Por la palabra de Dios, por sus evangelios escritos, tú vas a poder adquirir y aprender y tener más autoridad, porque por falta de conocimiento perecen muchas personas, con desconocimiento totalmente de la autoridad que Jesús nos ha dado, nos ha entregado a todos. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Y te doy la palabra, creo que tengo que darle la posta a Mechita. Bien, bien, la palabra de Dios es interesantísima. Jesucristo es el centro de todos, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿no? Él es el que nos da la vida a todos. Pero el tema central de Edicto, uno dice, él comenzó viendo Jesucristo, Él es el centro y él delega la autoridad. La autoridad viene del Padre. Jesucristo dijo, me preparaste el cuerpo, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. O sea, el Padre le preparó un cuerpo a Jesús y Jesús vino para hacer la voluntad del Padre en la tierra, ir a la cruz y salvar la humanidad. Entonces ahora, pero ella hablaba acerca de delegar la autoridad. Todos los que estamos en Cristo, ya la misma autoridad que tiene Jesús nos la dio a nosotros. La misma autoridad Jesús nos la delegó. Tenemos autoridad delegada de Jesús. Y Jesucristo dijo, la misma cosa que yo hago, ustedes las harán y aún mayores que ustedes harán porque yo voy al Padre. Entonces, la autoridad que Él tiene sobre demonios, sobre el mar, sobre la tempestad, sobre las enfermedades, toda esa autoridad que Él tiene como Hijo de Dios nos la ha dado a nosotros. Nosotros tenemos esa misma autoridad. Y ustedes dirán, pero ¿por qué nosotros no lo ejercemos? Porque por eso, por ignorancia, porque no se lee la palabra, porque no se actúa en la palabra, es por lo que no, pero realmente que toda la tenemos. Ya la autoridad está en nosotros. Tenemos autoridad sobre las enfermedades, tenemos autoridad sobre los demonios, tenemos autoridad sobre las situaciones y circunstancias de la vida, la tenemos.
Entonces, tenemos que tomar la autoridad y es maravilloso realmente, como dijo Jesucristo en uno de los versículos de Lucas, os doy autoridad, poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, realmente que es maravilloso, ¿no? Jesucristo ya nos ha delegado toda autoridad. Toda autoridad la tenemos y realmente que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tomar la autoridad y realmente seguir para adelante y somos discípulos de Cristo. Tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Cristo impuso manos, nosotros tenemos que imponer manos. Cristo oró, se levantaba de madrugada todos los días y oraba, él oraba, tenemos que orar. Jesús estaba trabajando lo más bien y se apartaba a orar, tenemos que apartarnos siempre a orar. Jesús predicaba en la sinagoga, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que, todo lo que Cristo hizo, somos seguidores de Cristo, tenemos que hacerlo y tenemos la autoridad delegada que nos respalda para poder hacer lo que Él ya nos dio, ¿no? Entonces, realmente que es algo lindo, Dios nos ama, Cristo nos ama, y la última palabra que me encanta es, antes de irse, dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Jesucristo, Él está con nosotros ahorita acá, Él está con nosotros, yo estaré con ustedes. Y nos alegra mucho saber que Él está con nosotros, que vamos con Él en la tierra, y que realmente que nuestro trabajo ahora es compartir el evangelio. Seguir compartiendo el evangelio y ayudar a que mucha gente venga al conocimiento de Cristo, aceite a Jesucristo, se salve, porque el Salvador es Jesucristo. La vida está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si nosotros recibimos a Jesucristo, que es el dador de la vida, tendremos vida. Pero si rechazamos al que es dador de la vida, no tendremos la vida. Ok, amigos, entonces, muchísimas gracias por escucharnos y ahora le cedo la palabra a mi querida amiga Chelita. Adelante, Chela. Qué belleza, qué maravilla de nuestro evangelio. Qué privilegio de pertenecerle al ser más poderoso que puede existir, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que tiene toda la potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no vivir felices? ¿Cómo no obedecerle? Y como decía Michita e Iris, tenemos que cumplir con lo que Él ya nos ha demandado hacer. Es fácil, porque nosotros no lo hacemos. Quien lo hace es el Espíritu Santo. Y sobre todo tenemos la promesa que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y seguiremos con ustedes predicando este maravilloso evangelio hasta que el Señor venga por nosotros. Ha sido un placer, ha sido un gusto, como siempre le decimos, estar con ustedes y le pedimos que continúen con nosotros y que compartan este conocimiento con los suyos para la gloria de nuestro Señor Jesús. Gracias, gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por el privilegio de ser seguidoras de Jesucristo. Gracias porque en Él tenemos todo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Chao.